Bienvenidos a In Short, relatos de terror. Buenas noches, queridos amantes de la oscuridad, y bienvenidos a un nuevo relato. Hay historias que nacen como bromas, como supersticiones tiernas para niños, hasta que alguien rasca demasiado hondo y descubre que los cuentos, a veces, están recordando algo. Esta investigación parte de una pregunta simple, pero peligrosa. ¿De dónde vienen realmente los Labubu? Muñecos tiernos, ojos desbordados, sonrisa torcida, coleccionables adorables para algunos, pero para otros, réplicas diminutas de algo más antiguo y mucho menos inocente. Hoy hablaremos de la leyenda de la niña que desapareció en el bosque y del nombre que nadie debería pronunciar cuando cae la noche. Dicen que los juguetes recuerdan cosas que los humanos olvidamos, que lo que creemos decoración, colección, inocencia, a veces solo está esperando a que bajemos la guardia. La historia de la Bubu no nació en tiendas, ni en redes, ni en vitrinas de coleccionistas. No empezó en un taller, sino en un bosque. Un bosque donde nadie vuelve, donde un nombre sigue murmurado entre raíces húmedas y hojas muertas. Hilda. El registro más antiguo proviene de un pueblo sin nombre, aislado entre colinas y bruma, donde el tiempo se movía lento, casi dormido. Era un lugar donde la modernidad nunca llegó del todo, un lugar donde aún se creía que los árboles escuchan y responden. Hilda era una niña solitaria, curiosa, de esa clase que habla más con el viento que con la gente. Nunca encajó del todo. Nunca buscó hacerlo. Los adultos decían que tenía la mirada de quien ve cosas que otros no pueden ver. Y a veces, cuando creía estar sola, parecía hablar con algo entre los matorrales, como si el bosque la hubiese adoptado desde mucho antes. Un día, Hilda regresó a su casa con un objeto en brazos, pequeño, extraño, un muñeco que nadie había visto jamás. Cuerpo diminuto, cabeza grande, orejas puntiagudas, ojos demasiado abiertos, sonrisa demasiado ansiosa y una textura en la piel que no era tela, pero tampoco madera, ni nada reconocible. Cuando le preguntaron dónde lo encontró, ella respondió con absoluta calma: él me estaba esperando. Nadie rió. Nadie encontró juego en esa frase. Ese muñeco tenía peso. No el peso físico, sino algo más denso. Algo que incomodaba la mirada, como si fuese consciente. Como si observara. Hilda lo llamaba la Bubu. Decía su nombre con ternura, con devoción. Él sabe mi nombre. Eso repetía. Al principio, el pueblo solo comentó en susurros: extrañeza, un mal presentimiento, un frío que no provenía del clima. Luego llegaron las señales. Animales del bosque dejaron de acercarse. Las aves callaron. El viento cambió su sonido y los más ancianos empezaron a rezar sin explicación. La última vez que vieron a Hilda caminaba hacia el bosque, sonriente, acariciando al muñeco contra su pecho, como si fuera un ser vivo y tembloroso, como si lo consolara, o como si obedeciera a una llamada que no podía resistir. Nadie la siguió. Nadie quiso hacerlo. En ese pueblo
Siempre supieron que hay caminos que no se deben interrumpir. Las horas pasaron. La noche llegó y el bosque respiró. Dicen que esa noche el viento no sonó como hojas, sino como voces pequeñas, riendo, susurrando, llamándola. Al amanecer, sucedió lo imposible. El muñeco regresó solo. Se quedó allí, frente a la línea de árboles, quieto, mirando hacia el pueblo, como si esperara ser recogido, como si supiera que ya no tenía dueño, pero no venía solo. A su alrededor, brotando desde las raíces húmedas, desde la tierra blanda, desde la niebla, aparecieron otros, miles, pequeños cuerpos retorcidos, ojos que no parpadeaban, risas agrietadas, manos diminutas temblando de emoción o hambre. Era como si el bosque mismo los hubiera escupido, como si el mundo hubiese escondido esa plaga durante siglos, esperando un nombre que abriría la puerta. Hilda estaba allí, un poco más atrás, de pie, inmóvil, mirando fijamente al suelo, como si ya no recordara cómo respirar, como si ya no recordara qué es ser humana. Y entonces el bosque se abrió, no con un trueno, sino con un suspiro antiguo. Del tronco más viejo, torcido como una espina clavada en la tierra, surgió algo alto, delgado, imposible, extremidades largas, un rostro que no era rostro, sino una invitación al miedo más primitivo. No caminó, simplemente existió más cerca, como si el espacio no lo afectara. Los labubus avanzaron. No hubo gritos, solo un sonido suave, como tela desgarrándose, como hojas aplastadas por manos pequeñas y ansiosas, como dientes diminutos rompiendo algo delicado. La risa cesó. El bosque cayó. Solo quedaron fragmentos blancos entre raíces húmedas. Memoria mineral de una niña que creyó haber encontrado un amigo. Un anciano del pueblo, único que habló años después, dijo con la voz temblorosa: los juguetitos comen lo que aman y se llevan lo que recuerdan. Desde ese día, nadie volvió a entrar al bosque, no por miedo al monstruo grande, sino a los pequeños, a los que ríen, a los que esperan, porque los coleccionistas creen que la bubú es solo un muñeco, pero los del pueblo saben que no lo es. Algo lo guía, algo lo llama, algo lo alimenta. Con el tiempo la historia fue olvidada fuera del valle. El pueblo desapareció de los mapas. El bosque creció y el mito se deshizo en polvo, hasta que décadas después aparecieron los primeros bocetos modernos de la bubú, y con ellos símbolos antiguos, mesopotámicos, rastreables, relación directa con Pazuzu, un demonio que no destruye la infancia, la protege devorándola antes de que el mundo pueda hacerlo, un guardián o una hambre disfrazada de guardián. En tablillas descifradas, Pazuzu no está solo, siempre acompañado por criaturas pequeñas, de ojos grandes y sonrisa torcida, criaturas que devoran lento, que guardan lo que toman, que imitan la risa, sin comprenderla, ecos del muñeco moderno que muchos coleccionan con cariño. Coincidencia, dicen algunos. Inspiración artística, responden otros. Pero hay quienes duermen con sus colecciones en vitrinas y despiertan al escuchar pasos diminutos, muy suaves, muy cerca del piso,
Hay quienes encuentran sus figuras en lugares distintos a donde las dejaron. Hay quienes han visto a la Bubú inclinar levemente la cabeza, como reconociendo un rostro, un olor, una infancia no del todo apagada. Y hay quienes juran que si lo miras demasiado tiempo, parpadea, no para ver, para recordar, para elegir, porque para ellos la inocencia no muere, solo cambia de dueño. Hilda nunca apareció, solo quedaron risas perdidas entre la niebla y bultos pequeños moviéndose bajo la tierra, como si algo aún respirara allí, esperando ser desenterrado, esperando volver a jugar. Algunos juguetes guardan recuerdos, otros guardan rutas. Labubu guarda nombres. Tal vez los Labubu son solo juguetes. Tal vez su sonrisa es solo diseño. Tal vez Hilda fue solo una niña perdida. Y si esta historia te ha puesto incómodo, si por un momento sentiste que algo pequeño podría estar observándote mientras escuchas, no intentes mirar alrededor aún. No busques tu reflejo en la pantalla. Solo escucha tu respiración. Siente la quietud del cuarto. Deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Porque si escuchaste hasta aquí, si tu mente abrió esa puerta, si tu infancia aún vive en algún rincón de tu memoria, a veces es suficiente para llamar su atención. Así que, antes de que mires detrás de ti, antes de que revises si algo pequeño se está moviendo cerca del suelo, toma aire lento, muy lento. Recuerda una sola cosa: los niños devorados no descansan, y los Labubu tampoco. Los juguetes que regresan a buscarte siempre encuentran la forma de entrar. Duerme con las luces encendidas esta noche. Y, por tu bien, no pronuncies su nombre en voz alta. Nos encontramos en el próximo relato. Que tengas dulces pesadillas.